Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y doy lectura en el nombre poderoso de Jesús. Diles, vivo yo, dice Dios, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dile, vivo yo, dice Dios, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y termina el versículo hablando del Señor, preguntándonos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Este es un llamado de Dios para que su creación, su pueblo, se vuelva completamente a Dios. Escúcheme esto, no hay forma o no habrá forma de ser salvo si no buscamos a Dios a través de Jesucristo. No hay forma de salvación si no buscamos a Dios a través de Jesucristo. Dios no puede hacer nada si usted y yo no damos ese precioso paso de fe. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser posible eso que Dios no pueda hacer nada? Es que Dios no obliga a nadie. Dios quiere que usted y yo vengamos a Él de manera voluntaria. Voluntaria, porque la salvación es según la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Entonces Dios no puede hacer nada si nosotros no damos el paso de fe. Dios es como el papá, como la mamá. El hijo dio el paso de reconocer su mal y está el papá para abrazarlo y recibirlo. Está siempre dispuesto, pero espera una postura de su hijo. Y la Escritura dice muy claramente, nos enseña el apóstol Santiago, que dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Nunca el corazón del hombre nunca ha querido estar dispuesto a escuchar el buen consejo, porque el buen consejo trae adosado a él cambio de actitud en la persona, le pide cambio. Pero ya sea papá, ya sea amigo, ya sea hermano, ya sea el pastor, lo que sea, que esté dando un consejo, lo está haciendo porque ese quiere el bien de su hijo. Entonces nos encontramos con una iglesia, con unos hijos, con un corazón endurecido y que va caminando en sus propios caminos, pero en forma caprichosa, en sus propios caminos, va directamente al precipicio. Hacia allá va, al precipicio. Y Dios nos está advirtiendo, como siempre, el peligro que viene. Y por eso que el mensaje del Señor hoy día es, vuélvete, dice, vuélvete. Leíamos la Escritura, vivo yo, dice el Señor, yo no quiero la muerte del impío. Yo no la quiero, sino quiero que éste se torne de su mal camino para que viva. Cuando Dios nos está hablando en esta hora, el consejo de su palabra es para que usted y yo vivamos. Vivamos. El Señor nos dice, vuélvete. Y agrega la pregunta al final, dice, ¿y por qué moriréis, oh casa de Israel? En otras palabras, ¿por qué usted y yo vamos a sufrir la muerte
¿Qué razón tiene si tenemos a un Dios todopoderoso que dice la Escritura que los que creen en Él, en su interior correrán ríos de agua viva? ¿Y qué más Él ha ofrecido? Y Él ha dicho, yo he venido para que ustedes tengan vida. Mi Señor no ha venido para traernos muerte, no ha venido para traernos desolación. Dios no ha venido para que nosotros vivamos sumidos en angustia, para que nuestro estado de ánimo esté totalmente permanente en angustia. No, el Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y si hay algo rico que tiene la vida, es la alegría. Y el Señor dice, ahora hablando de esta vida, dice que en su presencia, en esa vida que se mueve, que es Cristo, hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Entonces, Dios no quiere tu muerte ni mi muerte. A pesar, mire qué grande es el Señor. A pesar que muchas veces le hemos fallado a Dios. A pesar que muchas veces hemos pecado. Pero sin embargo, Él extiende su brazo de nuevo. Porque Dios es rico en misericordia y los brazos del Señor se extienden para que usted y yo nos volvamos al gozo, como dice la Escritura, vuélvete al gozo de mi salvación. Vuélvete al gozo de la salvación, vuélvete. Te quiero ver, escuchar, gritar, aleluya. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Te quiero volver a escuchar cómo alabas mi nombre. Te quiero volver a escuchar cómo cantabas a Dios. Te quiero volver a escuchar cómo sonabas a Dios. Te quiero volver a escuchar. Vuélvete. Amén. Si tal vez muchas veces le habrán dicho que cambie y no lo ha hecho, este es el día para hacerlo. Y quiero ser bien directo. Si eres hijo y tu madre te ha dicho cambia, hijo, cambia, y no lo has escuchado, hoy día escucha a Dios. Si eres una esposa y tu esposo te ha dicho cambia, mujer, cambia, y no le has hecho caso, este es el día que lo haga. Si eres esposo y tu mujer te ha dicho ya, ¿y hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Y no has querido escuchar a tu mujer, por lo menos hoy día escucha la palabra de tu Dios. Escuchemos la palabra de el Señor, porque Dios dice, el Señor dice, no quiero la muerte del impío, yo no la quiero. Y eso es misericordia, hermano. Eso sí que es misericordia, hermano, porque Él pudiera terminar al impío, como a veces nosotros decimos, porque a este no lo cortamos. No, porque Dios es Dios y Dios es rico en misericordia. Y Él no quiere la muerte del impío, lo dice el Señor. Sino yo quiero, dice, que este se vuelva para que viva. Dios vino en carne. Y esto es grande, si la Escritura lo llama misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad que muchos no entienden nada. 1 Timoteo 3:16 dice que grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios se hizo carne. ¿Y para qué se hizo carne? Que me entienda mejor. ¿Para qué vino a derramar sangre? Para que a todos nosotros que estábamos perdidos y que estábamos en las garras del diablo, saliéramos de allí. Y nos abre el camino nuevo y vivo que dice Hebreos 10. El camino que quedó cerrado en el Edén, que Él mismo lo cerró, Él lo vino a abrir de nuevo, para que todos los perdidos vuelvan a entrar otra vez. Pero hermano, esto es lo grande. Vino Dios
vino, Dios se manifestó en carne. ¿Saben? Me gusta como lo dice la escritura aquí, hermano. Esta escritura es preciosa, pero en dos versiones es preciosa. Dice, leyendo la escritura, la voy a leer en dos versiones. Una en la Reina Valera, año 1865, y la otra en la Reina Valera 2000, porque en las otras versiones no está igual, pero es que en esa está originalmente dicha. Dice la escritura así: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad todas las naciones. Estoy leyendo Isaías 62. Más sobre ti, le dice el Señor, dice Dios, más sobre ti, hablándole a Jerusalén, más sobre ti nacerá Dios. O sea, Dios tuvo, de acuerdo a esta escritura, Dios tuvo un nacimiento. Entonces a ese que se le llama hijo, no solamente es el hijo, es el Dios manifestado en carne. En ti nacerá Dios, porque sobre ti nacerá Dios. Y sobre ti, dice sobre ti, en ese día cuando Dios nazca, será vista su gloria. ¡Aleluya! ¿De quién estamos hablando hoy día entonces? Estamos hablando de un Dios como el mundo dice: no quiero nada con lo evangélico, no quiero nada con la Biblia, porque la Biblia es pura muerte, pura maldición, mentira del diablo. Aquí no hay muerte ni maldición. Claro que hay castigo para los desobedientes, pero para los que le obedecen a Dios, aquí hay vida y misericordia. Que no te engañen, pueblo de Dios. Que no te engañen, pueblo de Dios. La iglesia y nuestro Señor es un Dios rico en misericordia. La iglesia tiene un Dios. Y que este mismo Dios fundó la iglesia. Esta iglesia, la iglesia verdadera, la fundó Dios. Por eso que la Iglesia Católica Romana tiene una doctrina distinta a la iglesia que Jesús enseñó, a la iglesia primitiva y a la iglesia que los apóstoles predicaron. Tienen un mensaje distinto. Y por eso que usted también y yo tenemos un mensaje distinto. Porque la Iglesia Católica Romana la fundó Constantino en el siglo IV, pero en el siglo IV ya la iglesia hacía rato que venía predicando. ¡Aleluya! Hacía rato que muchos se venían bautizando en el nombre de Jesús. Hacía rato que se venía predicando del nombre de Jesucristo. Hacía rato que la iglesia venía adorando a Dios. Recién en el siglo IV, cuando Constantino se da cuenta que tiene un problema en su imperio, para no tener problemas forma la Iglesia Católica Romana con una doctrina totalmente reñida con la palabra de Dios. Pero mientras tanto la iglesia ya existía. Entonces ella no se puede arrogar el derecho de ser la iglesia verdadera, porque antes de ella ya existía la iglesia a la que usted pertenece. Y aquí sí que entra, no hablamos de una organización, hablamos de aquello que la Escritura llama la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, la que Él compró según lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, que Dios la compró con su sangre. ¿Cuántos se sienten comprados con la sangre de Cristo? Y si se siente que Dios le compró, siéntase libre para alabar. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos suena bien cuando nosotros lo hablamos en nuestra lengua según las traducciones que tenemos aquí, pero en el original le está diciendo al Señor: Señor, tú eres el mismo Dios del Antiguo Testamento que has venido en carne para derramar sangre, para darme vida a mí. Y es por eso que el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Producto de esa conversación, hermanos, gócese en esto. Producto de esa conversación entre el Señor y los discípulos, y especialmente con Pedro, es que en el versículo 18 dice entonces, dice el Señor: bueno, tú eres Pedro, y bienaventurado eres, pero tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? La revelación sobre la roca de la revelación. Esa revelación que había recibido Pedro. ¿Y cuál era la revelación? Que ese que estaba ahí era el Dios manifestado en carne.
La roca, hermano, sobre la cual está fundada la iglesia es sobre esta misma revelación. Por eso que exaltamos el nombre de Jesús, porque es el único Dios verdadero manifestado en carne. Esta es la roca, hermano, donde está la iglesia. Dios está pidiendo de su iglesia en este tiempo a que renunciemos a todo lo malo. Y como tiempo atrás, Señor, especialmente para los varones, Dios nos está pidiendo que renunciemos a lo malo porque Él nos quiere usar. No sé si entienden esto, siervos de Dios. Dios quiere que renunciemos a todo lo malo porque Él nos quiere usar. Hermanos, los vasos se cuidaban en el templo. Si las cosas del Antiguo Testamento tienen mucha relación con nuestras vidas, por algo se llamaban los vasos consagrados. Nadie lo podía llegar y tomar. Tenían todo un procedimiento, hermano, había todo un ritual en esas cosas porque eran para la adoración, eran especiales para ciertas cosas, estaban guardados y protegidos. Entonces Dios no quiere que nosotros hagamos lo malo ni andemos con cosas escondidas, porque Dios nos necesita para usarnos. Dios nos quiere usar. Y sobre todo en este tiempo, yo sé que Dios hará cosas grandes, hermano. Imagínense que hubo un hombre que el Señor dice que lo fue a buscar a la misma cueva donde se escondió y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Me estremece cuando la Escritura le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de aquí. Si este no es tu lugar. Si tú eres el profeta del pueblo, le está diciendo: no te olvides que yo te uso, yo hablo a través de ti. Y por último, si no me quieres entender, cuando te estoy diciendo que salga de aquí, es porque yo hablo a través de ti, te necesito. Volveos a mí, dice el Señor, date vuelta, camina, como diciendo el Señor, date la vuelta, no tienes que caminar para allá, camina hacia el Calvario. Date la vuelta, iglesia, hoy día démonos la vuelta y caminemos hacia el Calvario. Y cuando miremos hacia el Calvario, porque poco miramos al Calvario, pero si miramos, nos damos vuelta y miramos al Calvario, vamos a ver allí espiritualmente a uno que está derramando sangre por usted y por mí. Por eso la Escritura dice: vuélvete, no vayas por tu lado, mira hacia el Calvario y te vas a encontrar cara a cara con tu Salvador. Tal vez si nosotros miramos al Calvario, nos damos cuenta de los males que estamos haciendo y Dios aún así nos está diciendo: vuélvete a mí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí y hallarás el perdón para tu alma, porque tu alma necesita de Dios.